para refrescar un poquito, ¿cierto? Lo que trabajábamos la clase pasada, y era que decíamos que la distancia era la longitud que iba a tener, ¿cierto? En línea recta, 2 puntos. Que esos 2 puntos, obviamente, me van a simbolizar a mí lo que es la parte de la posición del objeto. Entonces, la distancia es esa línea recta que me va a unir a mí esos 2 puntos que van a ser la posición. La trayectoria, si nos fijamos en esta gráfica, la trayectoria es la línea negra. Es decir, es el recorrido real que tiene el objeto. ¿Listo? Por lo regular, la forma de hallarla es sumando todas las líneas rectas que nos ha dado pues la distancia. Y el desplazamiento es la diferencia que hay entre la posición inicial y la posición final. Por ejemplo, si mi posición inicial fue 5 y mi posición final fue 8, entonces yo voy a hacer una resta. Posición final menos posición inicial. Quiere decir que voy a decir matemáticamente 8 metros menos 5 metros es igual a 3 metros. Es decir, que el desplazamiento final que tuvo el objeto fue de 3 metros. Independientemente de si haya recorrido o no mucha más distancia. ¿Listo? Entonces, en este ejemplo, y muchos lo tienen ahí en el libro, los que tienen el libro, el libro nos plantea este ejemplo sencillo para entender lo que es distancia, desplazamiento y trayectoria. Hasta aquí, chicos, ¿todo está claro? Sí, profe. Muy bien. En el caso A, estamos asumiendo que, bueno, primero, tenemos 2 posiciones, ¿cierto? Una posición inicial, que es Cali, una posición final, que es Bogotá, ¿cierto? Tenemos 2 formas o 2 objetos que se van a mover para este ejemplo. Tenemos un avión y tenemos en el caso B y C un automóvil. El primer caso me está mostrando que mi avión viajó en línea recta desde Cali hasta Bogotá. Si viaja en línea recta, quiere decir que mi distancia y mi trayectoria son la misma línea recta. Y el desplazamiento también es una línea recta. Es decir, que si yo me desplazo en línea recta, mi distancia, mi desplazamiento y mi trayectoria será una línea recta. Y trayectoria y desplazamiento tendrán el mismo valor. Entonces, para ir organizando y que ustedes no se vayan enredando, yo voy a colocar por aquí, pequeñito, en el caso A,
Voy a colocar trayectoria, que la íbamos a simbolizar ¿con qué letra? ¿No dijimos o sí dijimos? Pero con la letra R. Con la letra R, ¿cierto? Una R mayúscula. Entonces, la trayectoria va a ser igual al desplazamiento, que es una D mayúscula, en este primer caso, ¿cierto? Y ambas, voy a colocar por aquí abajito, ambas serán una línea recta. Esto en el caso A. Vamos a colocarlo acá arriba. ¿Qué pasa en el caso B? En el caso B estamos viendo que hay dos cositas subrayadas, ¿cierto? Una línea toda chueca en azul y una línea recta en gris. ¿Cómo interpreto yo esto? Fácil. Según mi concepto, ya yo sé que el viaje primero lo estamos realizando en carro. Segundo, ¿qué puedo decir? Que la trayectoria es más larga que el desplazamiento. ¿Por qué puedo yo asumir eso? Porque mi trayectoria, que es el recorrido real que hizo mi auto, ¿cierto? Es la línea azul. Vemos que se muestra o se ve de forma clara las curvas que hizo el carro. En algunos casos de pronto que hizo un pequeño retroceso, también se ve, ¿cierto? Por la misma vía que utilizó para llegar a Bogotá. En cambio, recuerden que el desplazamiento viene a ser una línea recta donde yo hago una, valga la redundancia, una resta entre la distancia, ¿cierto? De la posición final menos la posición inicial. Por lo tanto, mi trayectoria o mi recorrido real va a ser mucho mayor que el desplazamiento que tuvo el auto físicamente o matemáticamente, que es lo que nosotros vamos a hallar. Entonces, ¿qué puedo yo decir de mi punto B? Yo puedo decir de mi punto B que la trayectoria, que es la R mayúscula, será mayor y que mi desplazamiento será menor. Listo. Ya aquí no tengo líneas rectas, las dos no pueden ser líneas rectas, porque sabemos que para que una sea mayor que la otra, no pueden ser ambas líneas rectas. Y el caso 3 es un caso un poco más particular, porque en el caso 3, el carro salió de Cali. Vean lo que hizo el carro. Salió de Cali, ¿cierto? Llegó a Bogotá y de Bogotá lo que hizo fue devolverse a Cali. Por eso vemos dos trayectorias, esas líneas chuecas, ¿cierto? Porque el auto lo que hizo fue que llegó de Cali a Bogotá y en Bogotá se devolvió y regresó a Cali.
¿Cuál es la diferencia o la particularidad que tiene esta gráfica con respecto a estas otras dos? Que el caso C no tiene, si se dan cuenta, no tiene una línea recta. ¿Y a qué se debe que no tenga una línea recta? A que en este caso, cuando yo voy a hallar cuál fue el desplazamiento de mi vehículo, pues matemáticamente mi vehículo no tuvo desplazamiento. Entonces, la trayectoria, ¿cierto? En este caso vamos a tener trayectoria, pero ¿qué va a pasar con el desplazamiento? El desplazamiento va a ser igual a 0. Y ustedes me dirán, señor, ¿y por qué si él llegó a Bogotá y de Bogotá se devolvió? Precisamente, si yo tomo esa distancia, mi posición inicial, ¿cuál es? ¿Cuál es la posición inicial del auto en el caso 3? Cali. Cali. Y la posición final. Es que vuelve a la posición 0 de nuevo. Exactamente. Él regresa a la posición inicial. Y en el desplazamiento, recuerden que por definición, un momentico, recuerden que por definición, el desplazamiento no le interesa tanto la trayectoria que tuvo. A él solo le interesa saber cuál fue la posición inicial y la posición final. No le interesa qué hizo el auto entre Cali y Bogotá. Le interesa dónde estuvo al iniciar el movimiento y dónde está al finalizar el movimiento. Como quedó en el mismo punto, entonces, ¿qué dice matemáticamente nuestro concepto? Mira, tú estás en el mismo punto, entonces tú no te has movido, tú no has tenido desplazamiento. ¿Listo? Eso es lo que está sucediendo en este caso. ¿Hay alguna duda sobre estos tres casos, chicos? ¿Ninguna? Bueno, entonces vamos a pasar a la siguiente gráfica, que ya también las conocemos. Yo se las he mostrado. Vamos a borrar las anotaciones. Listo. Yo les he mostrado esta gráfica, ¿cierto? La trabajamos la clase pasada, donde yo les explicaba a ustedes cómo analizábamos estas gráficas, pero voy a analizar otra porque ya esta la hicimos. Vamos a analizar la gráfica, chicos, de fondo azul. Primero, identifico dónde está mi tiempo y dónde está mi posición. Recuerden que el tiempo siempre va a estar en el eje de las X y mi posición va a estar en el eje vertical, en el eje Y. ¿Qué es lo primero que yo voy a observar y voy a ver en esta gráfica? Que mi posición inicial, teniendo en cuenta el punto de referencia, es ¿cuál? ¿Cuál es la posición inicial que tiene el objeto? 0. No, vean la gráfica. ¿Desde dónde está empezando la gráfica? ¿Desde qué punto? ¿Desde dónde está empezando la línea roja? ¿Dónde está empezando la línea roja? ¿En qué punto? Mírenla aquí. Se los voy a colocar en amarillo.
¿Qué posición es esa? ¿Cuántos metros están recorridos en esta posición? Chicos, miren si está súper fácil, vean. ¿Cuántos tengo aquí al frente? 120. Muy bien, Dulce, 120. Quiere decir que cuando mi cronómetro empiece a marcar el tiempo, ya mi vehículo ha recorrido ¿cuántos metros? 120. 120 metros, muy bien. Activé mi cronómetro y empecé, ¿cierto? Hice una medición a ver dónde estaba mi vehículo en el tiempo 10 segundos. ¿Dónde está mi vehículo a los 10 segundos? Miren que hice la línea punteada. Llego a este punto. ¿Dónde está mi vehículo en este tiempo? ¿Qué hizo mi vehículo? ¿Qué pasó con mi vehículo en este tiempo? Avanzó, seguro. Seguía igual. Muy bien, siguió igual. ¿Quiere decir esto que estuvo qué? En reposo. Que estuvo en reposo, que estuvo detenido, que se apagó, ¿cierto? ¿Por qué lo sé yo? Porque no hubo cambio en los metros que recorrió el carro. Como el carro se mantuvo en 120 metros, lo más probable es que el carro haya estado detenido, que se haya apagado, que se haya dañado, que cualquier cosa, pero el carro estuvo detenido. Siguió avanzando el tiempo, llegamos a 20 segundos. ¿Qué pasó a los 20 segundos? Estamos ahí en el punto B. ¿Qué pasó a los 20 segundos? Seguía igual. Siguió igual, ¿cierto? Es decir, que si yo voy a hallar el desplazamiento de este carro entre el punto A y el punto B, yo tengo que decir, vean esto, desplazamiento. Posición inicial, perdón, posición final menos posición inicial. La posición final es B, que sería 120, ¿cierto? La posición, 120 metros. ¿Cuál es la posición inicial? La que está en A. También es 120 metros. ¿Cuánto da esa resta? 0. Da 0, ¿cierto? Quiere decir que mi vehículo no tuvo desplazamiento. ¿Qué es lo que yo quiero que ustedes entiendan? Porque matemáticamente, si yo me mantengo en mi punto o llego después de un recorrido a mi punto inicial, realmente no tuve desplazamiento. ¿Qué sucedió en todos estos puntos hasta llegar a los 40 segundos? Es decir, del punto B al punto C, ¿qué pasó con mi vehículo? ¿Se movió o no se movió? Desde este punto B al punto C, ¿qué pasó con ese vehículo? ¿Se movió o no se movió? ¿Qué dicen ustedes? Me cambió la posición. Cambió la posición. Si hubo cambio en la posición, es porque hubo algo llamado movimiento. Muy bien. Ahora, lo que yo debo determinar, y es fácil de hacerlo dependiendo a cómo esté mi línea, es, y el desplazamiento obviamente,
cómo se movió el auto. ¿Cómo se mueve? La posición inicial, ¿cierto? En el punto B es 120. ¿Cuál es la posición final en el punto C? ¿Cuál es la 20. posición? 20, ¿cierto? Es esta que está aquí, 20. Quiere decir esto que pasamos de estar a 120 metros del punto de origen a estar a tan solo 20 metros. Quiere decir esto que el auto se alejó, o sea, siguió andando hacia adelante o retrocedió. ¿Qué dicen ustedes? Yo creo que retrocedió. Muy bien, retrocedió, ¿cierto? ¿Cómo sé yo que mi auto está retrocediendo? Porque se está acercando a mi punto inicial, que es el punto de origen, ¿cierto? 0,0. Si mi gráfica en la parte de la posición se va acercando al punto 0,0, es porque mi auto o mi objeto está retrocediendo, está devolviéndose. Si se estuviera alejando, entonces el carro simplemente iba hacia delante. Entonces, del punto B al punto C, el carro está retrocediendo. Bueno, aquí voy a colocar que del punto A al punto B el carro estuvo detenido. ¿Cierto? Detenido o en reposo. Del punto B al punto C, yo sé que el carro retrocedió. ¿Cierto? El carro retrocedió. ¿Cómo sé yo cuál fue el desplazamiento que tuvo este carro? Hago el mismo proceso. Mi 120 desplazamiento menos 20. es igual, exactamente, a mi posición final. Recuerda que primero es la posición final. La posición final, que en este caso es 20, menos la posición inicial, que es 120. Aquí me va a dar un número que es negativo, ¿cierto? Porque 20 menos 120, hago la resta y coloco el signo del número mayor. Ay, me estaba colocando el mismo número. En este caso sería el de 120, que es negativo. Entonces, daría menos 120. ¿Qué significa que me den menos 120? Pues simple y sencillamente, este signo lo que me indica es que el auto retrocedió, se está devolviendo. Me está indicando lo que nosotros llamamos, y recuerden que también lo trabajamos cuando hablamos de las magnitudes, cuando hablamos de vectores, que este signo me está indicando a mí el sentido que tiene mi vector, que en este caso el sentido es contrario, ¿cierto? Está moviendo hacia atrás, se está devolviendo. Por lo tanto, me tiene que dar mi desplazamiento con signo negativo. Es decir, que está retrocediendo. ¿Listo? Y por último, del punto C al punto D, ¿qué está pasando con el carro? Sigue igual. ¿Cierto? Se quedó ahí en 20 metros, se volvió a apagar, se volvió a dañar, se volvió a detener. ¿Listo? Así hacemos el análisis de la gráfica de posición versus tiempo. Lo vamos haciendo por puntos o por segmentos, así como está aquí. ¿Qué es por punto? Por cada puntico de estos rojos que ustedes ven. O lo hacemos por segmento, que es de A a B, de B a C y de C a D, ¿cierto? Por grupitos de puntos. Esos grupos los determinamos precisamente por el movimiento.
No tiene sentido que yo me ponga uno a uno si todos están realizando o están mostrando el mismo comportamiento. Chicos, hasta este punto, ¿hay alguna duda sobre cómo hacer yo el análisis de lo que está sucediendo con el auto? ¿Hay alguna duda? No, profe. Miren que yo voy a hacer aquí una línea. Vamos a suponer, para que sea más de pronto, voy a suponer que esta es mi carretera, ¿cierto? Aquí voy a colocar los 120. Aquí tengo 120 metros. Mi auto, colocarlo en otro color, estaba en, esto es un auto. Mi auto, ¿cierto? Está hacia acá, va andando, y inicialmente llegó a 120 metros. ¿Cierto? Este es mi punto A. De mi punto A mi punto B, el auto estuvo aquí en 120 metros. De mi punto B, voy a colocar aquí la B al ladito, a mi punto C, ¿qué pasó con el auto? Ya aquí tengo es 20. Lo que hizo fue devolverse, voy a hacer una flechita para acá, y retrocedió, ¿cierto? Retrocedió esta cantidad de espacio. Ya, para que lo vean de forma lineal. Es como si tú fueras caminando y de pronto paraste y empezaste a caminar para atrás. Y del punto C al punto D, pues él se mantuvo en esa posición. Listo, entonces, eso es lo que está sucediendo con el auto. El primero avanzó, llegó a 120 y empezó a correr el tiempo. Cuando empezó a correr el tiempo, él se mantuvo quieto, después retrocedió y luego se mantuvo nuevamente quieto. Listo. Chicos, ¿hay alguna duda sobre cómo hacer estos análisis? No, profe. Ok, entonces yo les voy a dejar dos grafiquitas y ustedes me van a hacer este análisis, ¿cierto? ¿Qué pasó en el punto A? ¿Qué pasó en el punto B? ¿Qué pasó? ¿Ya? Y vamos a hallar ese desplazamiento así como yo se los mostré. Vamos a hallar el desplazamiento que es posición final menos posición inicial. ¿Listo? Solo dos grafiquitas les voy a dejar. Entonces ustedes toman la primera gráfica y me van colocando del punto A al punto B tal cosa. Del punto B al punto C sucedió esto. Del punto C. Una pregunta, ¿usted por qué no deja el link, vamos a suponer, cuando los días de clase que le toca? El link porque es que el link, recuerden chicos que yo se los di a ustedes y les dije que lo guardaran en un documento para que siempre entraran por ese mismo link. Como es el mismo, no está cambiando. O sea, si yo se los envío toda la semana, es el mismo link. ¿Ya? Ah, ok, profe, gracias. Bueno, Pero claro, uno también se le dificulta porque de tantas cosas que los profesores mandan, hay que pasar buscando el link y yo creo que por eso es que algunos no entran a las clases porque no encuentran los links. por eso. Profe, yo hice un grupo y luego saqué a todos los participantes y ahí pongo todos los links. Exactamente. O agarran un documentico de Word, por ejemplo, y pegan el link ahí y colocan ahí link física. De todas maneras, pues voy a tener eso en cuenta y voy a pegarlo nuevamente para que la próxima clase los que se les ha perdido lo vuelvan a tener. Y esta actividad la voy a dejar, hoy es viernes.
para hasta el miércoles de la próxima semana. Para que ni el sábado ni el domingo tengan que ponerte a hacer tareas. ¿Listo? Entonces les voy a regalar esto. Bueno, no, si ya se acabó la clase, son las 8. Les voy a regalar estos 5 minuticos para que desayunen el que no haya desayunado o tengan que ir al baño, el que tenga que ir al baño, antes de su próxima clase. ¿Listo? Entonces los Ok, quiero profe. mucho, se me cuidan. Bye. Bye.